Saludo para todos mis hermanos y amigos en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, deseando que todos estén siendo bendecidos por la gracia del Dios Todopoderoso. Una vez más queremos compartir con ustedes un pensamiento y vamos a titular este mensaje como lo titula la Biblia, los dos cimientos, capítulo 7 y el versículo 24 de San Mateo 7, 24. Y quiero que tomemos esta escritura para que meditemos unos minuticos en la palabra del Señor. Dice el versículo 24 del capítulo 7 de Mateo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bien, vamos a meditar un poquito en estos textos. Vamos a tomar como base, digamos, la crisis moral y espiritual que hay en este momentico en el mundo. La crisis moral y espiritual es precisamente porque a la gente le hace falta una base firme en donde depositar su fe. Hoy en día la gente no sabe en qué creer, porque hay una gran cantidad de religiones, de creencias, de líderes políticos, religiosos, y entonces en este momentico creo que nunca antes en la historia el mundo había entrado en una situación tan complicada de inseguridad y de inestabilidad espiritual. ¿En qué creer? ¿En qué creer? Casi siempre que se habla de creer en Dios, bueno, la gente trata de identificar a Dios con una determinada religión, cualquiera, la más grande. En este momentico, por decir algo, cuando la gente habla del cristianismo, la gente tiene la tendencia a relacionar el cristianismo con el catolicismo. El catolicismo no es cristiano. La Iglesia Católica no es cristiana. La Iglesia Católica no es cristiana. Y tampoco lo son las iglesias protestantes. Tampoco lo son las iglesias protestantes. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es una persona que tiene a Cristo en su vida. Una persona cristiana es una persona que tiene el Espíritu de Cristo en su vida. El Espíritu de Cristo es la naturaleza de Cristo en su vida. Ahora, ¿qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? ¿Una religión? ¿Una idea? ¿Una persona? Cristo es la palabra. Cristo es el verbo, Dios es el verbo, Cristo es esta palabra revelada. Así que entonces Cristo es donde esta Biblia está encarnada, donde un hombre con su vida le dé vida a esta Biblia y a la vez esta Biblia le da vida a ese hombre con las palabras de Dios, porque esta es la palabra de Dios. Así que un verdadero cristiano es donde el Espíritu de Dios está en él. Eso quiere decir que si el Espíritu de Dios está en una persona, él va a hablar, va a actuar y va a hacer las cosas como Dios las hizo. Si yo tuviera el espíritu de un perro, sería un perro. Si yo tuviera el espíritu de un caballo, sería un caballo. Si yo tuviera el espíritu de un cantante, sería un cantante. Dependiendo del espíritu que yo tenga, esa es la naturaleza que yo tenga. La gran mayoría de creyentes hoy día dicen tener el espíritu de Dios, pero mi pregunta es, ¿obran como Dios? ¿Actúan como Dios? ¿Aman como Dios? ¿Sirven como Dios? Porque ustedes me van a perdonar que sea un poquito crudo en lo que voy a decir, pero yo no conozco otras palabras. Yo me la pasé toda la vida estudiando institutos bíblicos, estudiando teología, y le enseñan a uno unas palabras delicadas y nos apartamos de la realidad de la Biblia, porque lo que hacen los institutos bíblicos es transmitirnos a nosotros unas palabras sofisticadas y darle unos nombres finos a las cosas sencillas de Dios. Y la verdad, eso no sirve para nada. Uno se pone a mirar, por ejemplo, hombres ordinarios como Juan el Bautista, y los hombres de Dios, que él no hablaba con palabras muy finas. Él sencillamente ponía ejemplos como el hacha está puesta a la raíz de los árboles, donde él trataba a los incrédulos como víboras, como serpientes. Y entonces sus palabras en cierta forma eran como crudas, pero eran la verdad.
Y entonces me gusta más ese idioma, hablar las cosas como son. Hoy en día tenemos una gran cantidad de cristianos, de predicadores y de ungidos, pero son unos tramposos, son unos ladrones. Y nos hacen creer que el Señor Jesucristo era eso, era un tramposo, era un ladrón, era un pícaro, era un aprovechado. Según eso, Jesús era alguien que se aprovechaba de la ignorancia de la gente para explotar su fe, para quitarle su dinero y para hacerlos más pobres de lo que realmente eran. ¿Ese es el verdadero Cristo o ese es el Cristo de la Biblia? No, más bien es un Cristo que estaba dispuesto a morir por el mundo, que estaba dispuesto a servir y a honrar a Dios con su vida y con sus actos, amando y perdonando y sirviendo a las personas sin importar ni lo que eran ni lo que creyeran, sino que sencillamente Él era amor, y así lo califica la Biblia. Dios es amor. Y entonces uno busca ese espíritu, esa naturaleza de Dios en los seres humanos y no está. Bien. Si no la vemos, porque uno habla con las personas y le preguntan no por la iglesia y todos quieren que uno les recomiende una iglesia, un sistema, una religión, y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál recomienda uno? ¿Cuál? Si ninguna es. Ninguno de estos sistemas es, porque el evangelio no es una religión. Dios no es una religión. Dios es su palabra. Dios es una vida. Dios es una naturaleza. Y esa naturaleza la encuentra cada hombre o cada mujer que se acerca a Él por medio de la fe y a través de su palabra. Nosotros tenemos la tendencia a enamorarnos de los sistemas, de las religiones y de las iglesias. Ahora, yo no estoy en contra de la gente que está en los sistemas. Yo estoy en contra de la gente de los sistemas en sí mismos, porque son manipuladores, porque son mentirosos, porque son engañadores. El máximo líder de una religión en el mundo es el Papa. Y el Papa está rodeado de una cantidad de situaciones en las que él no puede predicar el evangelio ni la verdad porque lo matan. Óigame bien, el Papa no puede predicar el evangelio porque lo matan. Lo matan, esa cantidad de víboras que tiene alrededor y que usted no sabe quiénes son. El Papa sencillamente es la parte visible de un sistema. Hay una parte que es invisible, que es la que lo manipula y la que lo maneja. Y así son todos los sistemas. Así son los gobiernos, así son los presidentes, así son las iglesias y los líderes que están arriba. Hay pastores que quisieran predicar el evangelio, que quisieran predicar la verdad de Dios, que quisieran predicar a Cristo como la Biblia lo dice, pero no pueden. Porque los echan, porque los matan, porque les quitan sus cargos, porque los expulsan de sus iglesias. Así funciona el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿en qué vamos a creer? Así que la conclusión es que la salvación es responsabilidad suya y mía. Y esta Biblia, esta que es la guía, esta que es la lámpara, esta que es la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ella es la que nos alumbra el camino en lugar oscuro, como dijo el apóstol Pedro. Tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el camino en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es la palabra. No es una iglesia, no es una religión. Ahora, ¿me pierdo yo por estar en una iglesia? No, usted no se va a perder por estar en una iglesia. Usted se va a perder es por no creer estas palabras. Por eso Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Las palabras de Jesús, no la palabra de la religión, no la palabra de la iglesia, no la palabra del Papa, no la palabra del pastor. Estas palabras. Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es un hombre prudente? Un hombre prudente es un hombre cuidadoso. Es un hombre que da cada paso con cuidado y con atención, dejándose guiar por el Espíritu del Señor. Pero estamos en un tiempo donde a la gente no le gusta leer la Biblia. No hay tiempo para estudiar la Biblia. Nos aprendemos los versículos de la Biblia de memoria como los loritos, pero no sabemos qué significan, ni nos preocupamos por estudiar su significado ni sus palabras, así que caminamos a la deriva. Hermanos y amigos, abramos los ojos. Aquí no hay en quien confiar. No, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nos ganamos una maldición al confiar en el hombre. Y entonces, bueno, alguien dirá, entonces, ¿en quién confiamos? Tenemos su palabra, tenemos a Dios. Y la palabra misma nos va a indicar en qué hombres podemos confiar, porque sí hay hombres en los que podemos confiar, los hay.
Hay poquitos, pero los hay. Moisés era un hombre y tenemos que aprender a confiar en Dios porque en Moisés estaba Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios como nos lo predicó Moisés, porque Dios vindicó a Moisés con su palabra y lo respaldó. Tenemos que aprender a confiar en Isaías, en San Mateo, en Lucas. Tenemos que confiar en esos hombres. Y así como Lucas y como Moisés, hay hombres hoy también. Pero para poder identificar esos hombres de Dios hoy, usted tiene que conocer la Biblia, porque si no, ¿con qué los va a identificar? ¿Con qué va a identificar usted un hombre de Dios? ¿Por lo que dice su iglesia? ¿Por lo que dice su religión? ¿Cuál religión? ¿Cuál de todas? Si todas son mentirosas, todas mienten, todas engañan, todos tienen unos intereses ajenos al interés de Dios. Buscamos la naturaleza de Dios en un hombre, busquemos la naturaleza de Dios en un hombre, o si no, busquemos la naturaleza de Dios, mejor aún, en nosotros mismos. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice en el capítulo 2 de Filipenses, y el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, sienta lo mismo que Jesús. Sienta lo mismo que Jesús. Leamos el texto para que vayamos a la fija. Filipenses capítulo 2. Dice la Biblia, el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, que Cristo no se aferró a nada. No es como los hombres hoy, que para predicar el evangelio se aferran a la iglesia, a su posición, a su trabajo o a lo que tienen, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, Cristo, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que entonces tenemos que sentir lo mismo que sintió Cristo. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sintió Jesús? Ganas de robar, ganas de aprovecharse de los demás, ganas de aprovecharse de la ignorancia de la gente, ganas de explotar a los ignorantes, ganas de explotar la Biblia para engañar al mundo y para engañar a la gente. ¿O qué es lo que realmente sintió Cristo? Amor por los que sufren, amor por los necesitados, amor por los perdidos y ganas y deseo de mostrarnos el camino y la luz de Dios en su propia vida, no en la vida de otros, sino en su propia vida, mostrando con sus actos y con sus obras las obras de Dios, las maravillas de Dios. Claro, no fuimos capaces de recibirlo ni lo entendimos porque somos ignorantes y somos ciegos a las cosas de Dios, por eso lo matamos, porque no fuimos capaces de ver a Dios en Cristo, en esa persona, en ese hombre, en ese personaje humilde. ¿Por qué no lo vieron? Porque no conocían las Escrituras, porque no conocían la Biblia. Y lo mismo pasa hoy, lo mismo pasa hoy. Estamos llenos de fanáticos religiosos que si se llegaran a encontrar a Cristo, si este Cristo no es de su iglesia, no lo recibirán jamás. Porque primero está su sistema y su denominación, que la palabra de Dios, entonces no lo pueden ver. Para ellos recibir a Cristo tiene que ser, si son católicos, tienen que recibir un Cristo católico, con sus mismas enseñanzas y doctrinas y con sus mismas mentiras, porque si no los católicos no lo van a recibir. Si es pentecostal, tiene que ser un Cristo pentecostal con su misma hipocresía y las mismas mentiras y las mismas falsas doctrinas que ellos, para poder que lo reciban. Y si es adventista o si es trinitario o si es testigo de Jehová, cada uno tiene que tener un Cristo diferente, porque cada uno presenta un Cristo diferente. ¿Cuál es el verdadero Dios y la vida eterna? El apóstol Juan dice, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Cristo ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, el Verbo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mi hermano y mi amigo, es hora de que nosotros meditemos y pensemos en estas cosas. ¿En quién tiene usted puesta la mirada? ¿Quién ocupa el primer lugar en su corazón? ¿La iglesia?
¿El pastor, su líder o Dios y su palabra? ¿A quién está amando usted por encima de todas las cosas? ¿Al hombre, al líder o a Dios? Que Dios sea dándole sabiduría y entendimiento. Aquí no se trata de que nosotros nos metamos a 4 paredes y nos encerramos y le pongamos un título, iglesia tal y esta es. No. Ese nombre tiene que estar aquí en el corazón de cada uno. Y el nombre de esa iglesia es Jesús. La iglesia se llama Jesús. La iglesia se llama como su dueño. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Estaremos tratando otro tema más adelante. Bendiciones para todos.